Buenas tardes, ingeniero. Este video consta de la realización de uno de los ejercicios planteados en la tarea 3, que consiguiente vamos a resolverlo. El ejercicio que vamos a explicar es el ejercicio 4, en el cual se trata de una torta en una bandeja con unas dimensiones de 1 pie por 1 pie y una profundidad de 1 pulgada. Entonces nos da la velocidad, que es 2,5 pies sobre segundo. Nos da el contenido crítico de humedad, que es 0,09 libras de agua sobre libra de sólido seco. El contenido de humedad libre, que es 0,20 libras de agua sobre libra de sólido seco. Nos da una densidad de 120 libras sobre pie, que es del sólido. Y nos da la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Con estas temperaturas podemos encontrar, mediante la carta psicométrica, podemos encontrar la humedad. Y nos da un valor que es de 0,0125 kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Una vez encontrada la humedad, procedemos a calcular el volumen húmedo, que la fórmula es la siguiente: 2,83 por 10 a la menos 3 más 4,56 por 10 a la menos 3 por la humedad. Todo esto multiplicado por la temperatura en grados Kelvin. Entonces este valor en grados Kelvin nos va a dar 322,04 Kelvin. Entonces la humedad, reemplazando valores, encontramos el volumen húmedo. Entonces que es 2,83 por 10 a la menos 3 más 4,56 por 10 a la menos 3 por la humedad, que se calculó que es 0,125, y todo esto por la temperatura en grados Kelvin. El volumen húmedo nos va a dar un valor de, calculando nos da el valor, el volumen nos da que es igual al siguiente: más 4,56 por 10 a la menos 3, que multiplica 0,125 por 322,04. Entonces el volumen húmedo nos da que es un valor de 0,9297. Estas en unidades metros cúbicos sobre kilogramos. Entonces, como se están trabajando en sistema inglés, todo esto lo transformamos. Decimos que 0,3048 metros elevado todo esto al cubo tiene un pie al cubo. Por 1 kilogramo, 2,2 libras. Entonces el volumen húmedo que se va a calcular va a ser de 14,924 pie al cubo sobre libras. Una vez que calculemos el volumen húmedo del aire, se va a encontrar la densidad del aire, que es igual a 1 más la humedad por el volumen húmedo. Entonces reemplazamos, y esta humedad también se puede representar en sistema inglés: libras de agua sobre libras de aire seco. Entonces podríamos decir que 1 más 0,0125 sobre 14,924. Y entonces la densidad del aire nos va a dar un valor de 0,0678 libras sobre pie al cubo. Una vez que encontremos la densidad del aire, vamos a encontrar el gasto másico. El gasto másico se calcula de la siguiente fórmula, donde va a ser el gasto másico igual a la velocidad por la densidad del aire. Entonces la velocidad, como nos dio en 2,5 pies sobre segundo, entonces lo llevamos a pies sobre hora. $9,000 pies sobre hora. Dice, una vez que encontramos esto, multiplicamos por la densidad del aire. Entonces decimos que 9,000 por la densidad que se encontró, 0,0678 libras sobre pie al cubo. Este gasto másico nos va a dar un valor de 9,000 por 0,0678, nos va a dar de 610,2 libras pie al cuadrado por hora. Una vez que se obtiene el valor de gasto másico, pues el ejercicio nos dice que este sólido fluye paralelamente. Cuando fluye paralelamente,
El coeficiente de transferencia de calor es el siguiente. Como estamos trabajando en sistema inglés, va a ser igual al coeficiente de transferencia va a ser igual al 0,0128 por el gasto másico elevado a la 0,8. Reemplazamos el gasto másico en la fórmula y encontramos el coeficiente de transferencia de calor. Entonces decimos que el coeficiente de transferencia de calor va a ser igual a 2,16165 BTU por hora por pi al cuadrado por grados Fahrenheit. Una vez que encontremos el coeficiente de transferencia de calor, vamos mediante la tabla B5 a encontrar el calor latente, donde la temperatura de bulbo húmedo, que es 26,67 en grados centígrados, va a ser el mismo valor para la temperatura de saturación. Entonces, con la temperatura de saturación podemos encontrar la entalpía del agua a esa temperatura. Mediante interpolación encontramos y nos da un valor de 111,74 kJ sobre kilogramo. Ahí en la misma tabla se encuentra la entalpía del vapor. Mediante la temperatura de saturación encontramos el valor de la entalpía de vapor, que nos da un valor de 2550,30 kJ sobre kilogramo. Una vez que encontramos ambas entalpías, vamos a encontrar el calor latente. El calor latente es la entalpía de vapor menos la entalpía líquida del agua. Entonces restamos esas dos entalpías y encontramos el calor latente. Entonces el calor latente nos da un valor de 2438,56 kJ sobre kilogramo. Como estamos trabajando en unidades de sistema inglés, esto de aquí vamos a transformar. Entonces la transformación de kilojoule tenemos que llevar a que 2438,56 kJ sobre kilogramo. Decimos que un kilogramo tiene 2,2 libras y que un kilojoule tiene 0,947817 BTU. Entonces encontramos el calor latente, que es 1050,608 BTU sobre libra. Estas son las unidades del calor latente. Una vez que encontramos el calor latente, podemos encontrar la velocidad crítica del secado. Entonces, cuando calculamos la velocidad crítica, es el coeficiente de transferencia de calor entre el calor latente, entre la temperatura del sólido menos la temperatura de saturación. Entonces, reemplazamos los valores y nos da que la entalpía, que el coeficiente de transferencia de calor es un valor de 2,165 BTU por hora por pi al cuadrado por grado Fahrenheit. El calor latente es el que calculamos recién, que es 1050,608 BTU sobre libra. La temperatura, que es los 120 menos los 80, esto en grados Fahrenheit. Se eliminan los Fahrenheit, los BTU con BTU, y entonces calculamos que RC nos va a dar igual, dividido para... Entonces nos da un valor de velocidad crítica de 0,0824 libras horas por pi al cuadrado. Una vez que encontramos la velocidad crítica del secado, vamos a encontrar el tiempo. Entonces, para encontrar el tiempo tenemos que aplicar la fórmula R. Entonces aquí no tenemos, el ejercicio no nos da un valor de LS, y también debemos calcular el área. Para calcular el área multiplicamos lado por lado, que era un pie por un pie, tenemos un pie al cuadrado. Para encontrar el LS nos da la densidad del sólido. Entonces vamos a calcular el volumen, que es lado por profundidad. Entonces, como la profundidad nos dio que era 1 pulgada, lo llevamos a pie, que nos da 0,083 pie. Entonces el volumen ya tenemos calculado el volumen.
Entonces aplicamos la fórmula de masa igual a la densidad por el volumen, que multiplicamos y tenemos la masa. Esta masa va a ser el valor de Ls. Reemplazamos en la fórmula donde ya despejamos el tiempo, entonces decimos que delta T va a ser igual a Ls, que es los 9,996 libras sobre el área, que es 1 pie al cuadrado, que multiplica delta X, que es la humedad crítica, que es 0,09 menos el 0,20, y R, que es el que calculamos, que era 0,0824 libras sobre hora pie al cuadrado. Entonces las libras con las libras se van, los pies con los pies se van. Entonces me queda que el tiempo va a ser igual a 13,34 horas. Esto es todo el ejercicio. Gracias.